Vamos con Emanuel Benigni, que es hoy nuestro invitado del día, que nos va a venir a hablar de la historia de acá de San Nicolás, un poco de lo que fue la dictadura, de acá de la ciudad, que es el tema que está investigando para su tesis, ¿no? Yo Para estoy terminando mi tesis de licenciatura y para eso investigué la historia de las memorias sobre el terrorismo de Estado en San Nicolás. un temón, digamos. Por lo menos a mí me resultó muy interesante y, digamos, tiene mucho que ver de un pasado del que mucho no se habla. Mm. Un momento en el que por ahí el centro de poder de la dictadura en San Nicolás estaba en el batallón dirigido por Manuel Fernando Sainamán. Ujú. Y bueno, digamos, a partir de ahí tenemos como muchas aristas para recortar. Que el juicio Sainamán sigue hasta el día de hoy. Ahora se está llevando adelante el Sainaman 4, Ajá, exacto. pero bueno, ya los anteriores han dejado muchas condenas a represores. Se ha ido avanzando en Sí, hacer sí, sí, sí. justicia. Ya el 4 abarca también casos de Villa Constitución, es un poquito más abarcativo. Exactamente. Vamos a ver, para hacer un resumen, para que la gente del otro lado entienda y diga, bueno, la dictadura ya sabemos qué es lo que pasó, pero me parece que no está localizada acá en San Nicolás. O sea, no encuentro datos así para el público o información que se sepa de qué pasó acá en San Nicolás, porque no quedó exenta San Nicolás del terrorismo, No. como todas las demás localidades. Entonces, acá en la ciudad, ¿qué es lo que sucedió? En San Nicolás, como en el resto del país, no hubo una guerra, sino que hubo un plan sistemático de exterminio de una parte de la población. Desde el batallón, Manuel Fernando de Sainamán llevó adelante ese plan, dejando un tendal de desaparecidos, muertos y casos muy resonantes, como lo que fue después conocido como la masacre de calle Juan B. Justo. Acá en San Nicolás, pregunto desde la ignorancia total, espero no ofender, ¿habían campos de concentración? ¿Sí? Sí, sí. Si por campos de concentración entendemos lo que le llamamos centros clandestinos de detención, Sí, 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 que sí. bueno, lo podemos analizar como campos de concentración, pero ese sería el nombre específico, digamos. Centros clandestinos, vamos Centros con, vamos clandestinos con de el término. detención. Sí, sí, sí. El principal fue el batallón. Digo el principal no porque haya estado detenida la mayor cantidad de gente, sino porque desde ahí Sainamán, mandado directamente por las Fuerzas Armadas, todavía en democracia, en 1975, lleva adelante todo lo que es la planificación sobre el área militar 132, de la subzona 13, el área militar 132, que abarcaba no solamente San Nicolás, sino también Pergamino, Ramallo, San Pedro, Varadero. Pero a partir de ahí entonces se comandaba todo lo demás. Otros centros clandestinos de detención importantes fueron lo que hoy sería la brigada de calle Alem, Ujú. la comisaría primera de Rivadavia, Ah, también fue un centro clandestino en la Sí. comisaría primera, mira, Sí. bien. el comando radioeléctrico de calle Garibaldi y Roca. Ok. Y bueno, después está la casona de Camposalles, después tenemos la propia cárcel, donde pasó mucha gente. La UP3. Sí, la UP3. Es Ok. importante entender en ese sentido algo que por ahí no... Viste, yo tengo esa preocupación de llevar a lo concreto muchas cosas que a veces tenemos como conocimientos muy generales. Sí, Viste que sí, en sí. general está lo de la dictadura y decís, bueno, los militares mataron gente, ok, pero operativizándolo a eso implicó que las Fuerzas Armadas quedaron controlando el resto de las fuerzas de seguridad. Ujú. Eso nunca pasa, ¿no? Acá lo que Exacto. pasaba Sí, sí, era sí. que Sainamán entraba a la comisaría primera y entraba a la comisaría de Pergamino y era el que les decía al comisario lo que tenía que hacer. Claro, sí, sí. Una cosa de la Fuerza de Seguridad que está a cargo del, en este caso, en el día de hoy, por la parte del Ministerio de Seguridad Ujú. de la provincia o de la Nación, y la parte de Gendarmería Nacional o los militares es otra sección. Exacto. Sí, sí, Fuerzas Armadas que de hecho tienen como hipótesis de conflicto un enemigo externo en un país normal, digo, ¿no? Exactamente, sí. Si uno busca Estados Unidos, por ejemplo, si querés como parámetro de país normal, más allá de las discusiones que tengamos, pero nunca las Fuerzas Armadas llevaron un ataque sobre su población civil, tal como pasó acá en Argentina, por ejemplo, con los bombardeos de Plaza de Mayo de Claro. 1955, así como con la última dictadura militar, que fue directamente un plan destinado
a exterminar una parte de la población. Y qué interesante lo del bombardeo de la Plaza de Mayo, porque si vos vas hasta el día de hoy a las calles donde sucedió, hay todavía en los edificios históricos las marcas de lo que fue ese bombardeo. Eso Sí. se puede ver hasta el día de hoy a los Sí. que van a Buenos Aires. Sí, sí, es difícil de entenderlo porque no llegás a calibrar la dimensión que tuvo esa barbaridad. Para matarlo a Perón, ¿no? Recordemos a la gente que por ahí le decimos Sí, sí, 1955, estaba Perón de presidente, eso fue en junio, y bueno, no tuvieron mejor idea que bombardear directamente la Casa Rosada. Entonces, con ese objetivo de matarlo, mataron a nenes, mujeres, jubilados, gente que pasaba por ahí y que no tenía absolutamente nada que ver. Y lo loco que decís es eso que vos decís, bueno, generalmente es contra un enemigo externo como fue la guerra de Malvinas, que era por una apropiación de un territorio, digamos. Ujú. Y estábamos hablando contra el Reino Unido, ahora contra Inglaterra. Acá era nosotros contra nosotros, por términos políticos, digamos, por diferencias políticas, por ideología. Vos decís un plan sistemático pensado. Entonces, ¿por qué razón? Acá hubo una disputa de poder, básicamente. Sí, es una cuestión que es bastante compleja. Sí, sí, Para totalmente. simplificarlo un poquito, estamos internacionalmente en el marco de la Guerra Fría, entonces tengamos en cuenta Sí. que es Estados Unidos de un lado, los soviéticos del otro, Y Argentina siempre defendiendo... neutral. Sí, ponele que en un momento de un lado, en un momento más del otro, pero en un contexto donde era posible la pelea por el socialismo, te quiero decir, que hoy en día eso no está presente. Por más que desde un sector de la ultraderecha acusen de comunista a todo el mundo, no está claro que el comunismo o el socialismo sean un modelo a seguir concreto, te digo. Claro, En sí. esta época sí Sí, sí, estamos sí. hablando de que eso efectivamente pasaba. Por eso tuviste la Revolución China en 1969, tuviste el Mayo francés en el 68, el Cordobazo acá también en el 69. Un momento político de aguda lucha de clases, de aguda lucha política y social. Una Argentina donde por 18 años no se había permitido que el peronismo se presente a elecciones. Muchas dictaduras militares en el medio. Todo eso tendió a caldear de alguna manera los ánimos y a permitir que la política no fuera diferente de la violencia. Viste que hoy en día discutimos y decimos, bueno, el problema con Milei, para ponerte un ejemplo, es que es muy violento en su discurso. En ese momento, década del 60, fines de la década del 60, década del 70, política y violencia no eran necesariamente antagónicas. Entonces se hacía política a través de la violencia y eso era tanto de un lado como del otro. Y también es lo que permitió el surgimiento de organizaciones político-militares como Montoneros, como el Partido Revolucionario de los Trabajadores que armó el Ejército Revolucionario del Pueblo. Lo que te quiero decir es que no es que eran unos loquitos que iban haciendo atentados por ahí, sino que tenían una estrategia política que implicaba la violencia y que implicaba atentados políticos, como podía ser acá en San Nicolás, cuando matan acá cerca a un militar que era Carbajo, que el ERP lo mata, bueno, lo mata enfrente de su familia, o cuando también acá a la vuelta lo acribillan a Magaldi, que era el dirigente de la CGT. Bueno, acá en el propio diario tenemos un asesinato por la dictadura. El diario, acá trabajaba Colombo, Exacto. lo que pasa con Colombo es que a él, si bien nunca se terminó de esclarecer completamente, lo mata la AAA, eso fue todavía en democracia. No Ah, queda ok. todavía, no queda muy en claro por qué, teniendo en cuenta que la AAA era una banda, era como una federación, que no es que tenía claramente una cabeza que mandaba las directrices, pero está bueno que tires el ejemplo de Colombo porque ahí te ves cómo estaba la violencia de derecha, si se quiere, porque la AAA era justamente, ¿sabés que eran muchos? Eran muchos barra bravas, eran muchos policías retirados. Se ve muy bien en El secreto de sus ojos. Sí. Viste que el tipo ese que era un matón, que iba siempre a la cancha, termina Sí. estando como guardaespaldas de Isabel Perón. Bueno, esa era la AAA. Muchos de los sindicatos habían puesto bandas directamente a matar gente y de una forma, pero extremadamente violenta, porque después exhibían los cuerpos, digamos, era una cosa muy, muy atroz. Muchos dicen que lo había creado el propio Perón para combatir fuego con fuego, después de que Montoneros lo haya matado a Rucci, que había sido el secretario general de la UOM y después de la CGT. Él había estado acá y después va a ser secretario de la CGT a nivel nacional. Lo que te quiero dar a entender es que hay un marco de violencia política creciente.
se había logrado la vuelta de Perón. Para muchos esa vuelta de Perón no colmó las expectativas que había. Encima Perón se muere. Sí. Perón se muere habiendo dejado también esa cuestión de violencia de combatir el fuego con el fuego. Asume Isabel. E Isabel Perón, un gobierno, digamos, de burguesía nacional, nacionalista, industrialista, pero que en el medio toma medidas económicas de ajuste brutal, como fue el Rodrigazo. Frente a esto, las Fuerzas Armadas lo que definieron era que poner en juego algo que ellos ya tenían armado, que era un plan. Un plan para terminar de exterminar a toda una parte de la población. Y después lo hicieron sobre la base de una determinada cuota de poder que les dio la propia presidenta. Porque es Isabel Perón la que justamente autoriza que el resto de las fuerzas de seguridad de alguna manera queden subsumidas bajo el control de las Fuerzas Armadas y que al mismo tiempo divide territorialmente el país en zonas militares. Entonces, sobre la base de eso, no es que es lo mismo la dictadura a Isabel, no estoy queriendo decir eso. No, pero sino que hay una conexión. Es sobre la base, por eso digo que es medio complejo. No, totalmente. Pero cuando decimos por qué quisieron atacar civiles, bueno, en el medio de este contexto, los militares definieron este plan, que fue un plan brutal y que fue un plan que además tenía que ser necesariamente clandestino. No podía haber un ápice, no podía haber un detalle que demostrara que ellos realmente estaban matando gente porque les iba a sacar todo el apoyo a nivel internacional. Pero que fue coordinado en todo el país, entre las tres fuerzas, que eso no es menor, porque uno dice también los militares, pero una cosa es el ejército, otra cosa es la marina y otra cosa es la fuerza aérea. Lo que tuvo de particular este golpe, que bueno, tuvo en principio una coordinación muy importante entre las tres, justamente. Y acá en San Nicolás específicamente, en ese momento, ¿quién estaba al mando de acá de la ciudad de la Intendencia, sabes? Sí, el intendente era Eduardo Kolberg, que era un intendente peronista, un intendente al que le había tocado vivir justamente toda esta división del propio peronismo. Él en principio estaba como más asociado al peronismo de izquierda, si se quiere. De hecho, muchos dicen que Magaldi, que por ahí era el dirigente de la CGT y que lo terminan matando, iba y directamente entraba en el despacho medio como a imponer sus opiniones, digamos. También en un momento muy, muy complejo, y a él lo terminan sacando la dictadura y poniendo en su lugar a Huergo, que había sido ingeniero retirado de Somisa y que fue hecho presidente del Club Somisa. Él es el famoso ingeniero Huergo, que bueno, está como intendente durante varios años. Y acá, también, yo te pregunto acá a nivel local. En la Casa del Acuerdo me parece que hubo saqueos de escritos, ¿hubo algún otro lado? En términos, sabemos que quemaban los libros, que hablaban de Perón y demás. No tengo registro de eso. Si se quiere, lo de quemar libros de Perón y esas cosas fue como mucho más acentuado en el golpe del 55. Uh-huh. En el del 55 es ahí cuando se sacan muchos de los bustos que había de Eva Perón, sobre todo, se los arrastra, se los tira al río. De eso sí hay como muchas anécdotas al respecto. No tengo registro con la última dictadura. Lo que sí pasó, que fue como muy notorio en ese momento, es que de alguna manera el terror empieza con lo que algunos llaman como una especie de operación bolsa, que es que aún en democracia, estando Kolberg como intendente, pero ya estando Sainaman en el batallón, se pone en juego una operación para llevarse detenidos a gente muy reconocida de la ciudad. Por ejemplo, a Mario Berandi, del teatro. Uh-huh. Y no solamente Mario Berandi, sino otra gente justamente vinculada con el teatro, vinculada con la poesía, vinculada con las artes, gente vinculada con la política de algunas maneras, como pueden ser alguna familia de abogados reconocida como los Lima. Bueno, se llevan a gente como si yo te dijera, bueno, algunos de los que vamos caminando por acá, que yo te nombro el apellido y los conocés porque son conocidos en un ámbito así de San Nicolás, como podemos decir del centro, de las capas medias, que se los meten presos. Y los tienen detenidos durante bastante tiempo, algunos, en la UP3. No sometidos necesariamente a torturas ni los matan, pero sí para enviar un mensaje. Claro. Y el mensaje era,
que si se llevaban a eso estaban dispuestos a todo. Imagínate a vos que no te conocía a nadie, te quiero decir. Entonces, después de eso viene el golpe. El golpe pone como intendente a Huergo, pero bueno, en realidad Huergo estaba en la intendencia. No es que no hacía nada, digo, él habrá tenido la responsabilidad de decir sí, estoy dispuesto a ser intendente de una dictadura, con todo lo que eso conlleva, pero donde se decidía sobre la vida y la muerte de las personas en San Nicolás y la zona era en el batallón, y era Sainaman. Sainaman, bueno, después justamente también con la complicidad de algunos sectores, particularmente de la iglesia, por ejemplo. Pero bueno, no sé, hay un caso muy conocido que una de los casos es de la familia, no me acuerdo si era, sí, Alvira, en barrio Santa Rosa, si no me equivoco, si no me estoy equivocando que alguien me rectifique. Alguien puede mandarlo acá en los Pero comentarios. Sí. era una familia de militantes, montoneros, que eso pasa mucho acá en San Nicolás. Esto es muy confuso en qué términos. Viste que vos decís, bueno, ¿cuántos desaparecidos hubo en San Nicolás? Ujú. Ya la pregunta es tramposa. ¿Por qué? Porque no es que la dictadura ataca a gente que vivía acá, necesariamente. Estamos en un momento donde ya la violencia y las cuestiones de persecución habían empezado sobre todo en el año 74-75. Entonces, frente a eso, muchos militantes de organizaciones político-militares se mueven de sus lugares de origen. Entonces hay gente de San Nicolás que se va, por ejemplo, a Santa Fe. Pero hay gente de Santa Fe que viene para San Nicolás. Y del Gran Buenos Aires que viene para San Nicolás. Entonces vos tenés desaparecidos acá que no son de acá. Claro, cuya sí. familia no está acá. Entonces eso complejiza un poco las cosas. Es el caso de Alvira, que yo te estoy diciendo, por ejemplo, en Barrio Santa Rosa, que habían sido militantes del peronismo revolucionario, que entran en su casa, ellos tenían un bebé que era muy chiquito en ese momento, se llevan a toda la familia y le dejan el bebé en custodia a un vecino. O sea, algo completamente descabellado. Además a la familia se llevan los muebles, que después los terminan vendiendo, y con el bebé van al otro día. Justamente una delegación acompañada por el padre Regueiro, que en su momento fue procesado, pero murió antes de ser condenado. Y el bebé termina estando en un orfanato y después su familia, es decir, los abuelos, lo pueden recuperar. Me hace acordar a la película Kamchatka de Darín, Ujú. con Cecilia Roth, me parece, que justamente ellos dejan a los hijos con el abuelo, que el abuelo se llama mal, pero lo dejan en un campo, aislado, porque justamente ellos sabían. Es más, en un momento lo hace una famosa escena que es Darín repitiéndole cómo te llamas ahora, cambiándole el nombre, cambiándole la identidad, cambiándole la escuela, cambiándole todo. Entonces, en ese punto es casi lo mismo, es dejar a la persona con la que vos menos pensás, con la que esté más aislada de la sociedad, para que ese chico, ese hijo, si a vos te atrapan, a él no. Entonces es algo que suena muy crudo, pero es una de las pocas opciones que tenés cuando sos padre, me imagino. O sea, no es para... Sí, sí, primero. Después lo que pasaba en estos casos, en los casos en que hubo menores apropiados, es que, en este caso hubo una sustracción de un menor, no es que después estuvo la apropiación, pero sí la sustracción porque lo llevaron involuntariamente al orfanato. Sí. Pero estamos hablando de gente que no se imaginaba para nada que iban a caer a su casa a llevárselos, sobre la base de que era muy difícil dimensionar lo que iba a ser la dictadura. Realmente nadie se pensaba que iban a hacer una barbaridad semejante. Y bueno, sin embargo lo hicieron y no pasó solamente con ellos. De nuevo, por ahí el caso más resonante, y que por ahí me resuena un poco con lo que vos estás diciendo, es el de lo que sucede en calle Juan B. Justo. Sí. Estamos hablando del año 1976, en noviembre, donde justamente en esta calle Juan B. Justo, de 600 y pico, vivía dos familias, podríamos decir, que era la familia Amestoy Fetolini y Granada. Es decir, Amestoy y Fetolini eran un matrimonio, pero no vivían con ese nombre, porque ellos habían venido de Corrientes o Entre Ríos, creo que Entre Ríos, y tenían sus identidades cambiadas, justamente porque pertenecían a la organización político-militar Montoneros, habían venido acá por cuestiones de seguridad y acá seguían
seguían funcionando, seguían militando. Cuando yo digo militando, es entender bien lo de Montoneros como una organización que tenía que seguir funcionando, por ejemplo, emitiendo diarios, emitiendo panfletos. No es que, no sé, porque por ahí la gente se imagina que están poniendo bombas por ahí, pero eso no era así. No es que no usaban la violencia. Efectivamente eso era, pero era con objetivos militares, objetivos políticos concretos. Por eso no hablamos, por ejemplo, de organizaciones terroristas, sino que hablamos de organizaciones político-militares. En el sentido de que terroristas fueron los que tiraron las Torres Gemelas del 11S. Objetivo civil, destrucción, muerte para generar miedo en general en la población. Esto no era así, esto era de otra manera, que no quiere decir justificarlo, pero sí necesariamente entenderlo. En esa casa vivía el matrimonio Mestoy Fetolini y además también Ana María del Carmen Granada, que había venido de Escobar, donde ya habían desaparecido a su compañero. Y ella la localizan acá en San Nicolás, la pueden ubicar con esta familia. Esto es lo de la masacre de Juan B. Justo. Sí. Bien. La pueden ubicar con esta familia y ella había venido con su bebito, era muy chiquito en ese momento, Manuel. Y bueno, lo que nadie se esperaba era que en algún momento llega un operativo y ese operativo empieza a disparar directamente hacia el interior. Se suben también efectivos policiales al techo y desde el techo empiezan a disparar y a tirar gases lacrimógenos y terminan muertos todos los integrantes de esa casa. Estamos hablando del matrimonio Mestoy Fetolini, de María del Carmen Granada y de los hijitos del matrimonio Mestoy Fetolini, que tenían 5 y 3 años. Una completa locura. Y el único que no muere es el bebé, que había quedado protegido por su mamá en un ropero y que se salvó de morir asfixiado por los gases lacrimógenos y ese tipo de cuestiones. Uno de los problemas que hubo en que se tardó mucho tiempo para ubicar qué había pasado con Ana María del Carmen Granada era que ella estaba con otro nombre, que no era su nombre original, sino que tenía un DNI cambiado, y eso complicó mucho el reconocimiento por parte del equipo de antropología forense y de la familia. Por eso a Manuel, que es Manuel Goncalves Granada, que termina recuperando su identidad a los 19 años, viene alguien, le golpea la puerta y le dice, vos sos... Bueno, en ese momento él tenía otro nombre, y le dice, bueno, mira, tengo que hablar con vos, yo soy del equipo de antropología forense. Digo, es una completa locura, pero bueno, ahí sí. se mete esta cuestión decir, de... bueno, sos vos, o sea, vos sos familia. este. Sí, no te llamas así. claro, eso fue, en este caso particular, él lo que transmite es que la familia lo habría adoptado de buena fe, que no es que eran apropiadores, amigos de militares, una cosa por el estilo. Y él durante toda la vida había sabido que era adoptado. Eso en este caso. Bien, de hecho, bien. Él lo que manifiesta es que de alguna manera fue como un alivio porque dice, yo creí toda mi vida que a mí no me querían y por eso me habían dado una adopción. Y bueno, no fue el caso y eso permitió de alguna manera reconectar con su pasado. Pero yo digo también en esto ir al encuentro de algunas ideas que se han ido formando, que es esto de decir, bueno, si ibas caminando por la calle te podían matar los militares. Por ahí, eso es una forma... Había miedo por pasar, me acuerdo por algunos comentarios, en calle Ameguino entre Don Bosco y Maipú. Que ahí funcionaba el centro de vigilancia. Eso es lo que era el juzgado en ese momento y funcionaba inteligencia del ejército. Exacto, eso mismo, sí. Claro, y también fue un centro clandestino de detención, sí. Pero lo que quiero decir es, no es que si no hacías nada no te pasaba nada, eso queda comprobado con la Operación Bolsa, donde se llevan a Verandi, se llevan a todos los referentes culturales y un poco sociales, digamos, de la ciudad, pero ellos implementan un plan para desvanecer completamente, aniquilar, esa era la palabra, a las organizaciones político-militares. Entonces quieren directamente terminar con eso. Yo digo esto porque también voy al encuentro siempre de algunas ideas como, bueno, los mataron y eran inocentes. No importa, porque lo que nosotros defendemos, digo, por ejemplo, desde la escuela, los valores que defendemos son los valores de la democracia y de la república, donde vos sos inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Sí, pero, o sea, por fuera de la inocencia, que eso es algo, como hoy decías, que se está gestando, por fuera de que seas culpable o no, me parece que la muerte o sea, Claro. la muerte no hay que llegar. No, ¿Me no, explico? no, para nada, para nada. Porque eso es lo que a Pero, veces hay en el pensamiento popular de ahora, de estos claro, tiempos. bueno, pero por eso yo lo que digo es, si el argumento es, no pertenecía a ninguna organización política militar y lo mataron igual, era inocente, en realidad no importa, porque también si Claro. pertenecía a una organización política o militar, Exacto, también estaba eso es lo mal que exacto. que se lo lleven, Es que lo como que maten. decir, no, él no se merecía morir. Claro, exacto. O sea, ese exacto. sería el pensamiento. Era nadie, en realidad, nadie se merecía lo que pasó porque es justamente lo que tratamos de evitar con este sistema que tenemos nosotros y que tenemos que cuidar, que es la República, que es una división de poderes donde en todo caso los que tienen que decidir si vos sos culpable o no son los del Poder Judicial. Y las fuerzas de seguridad están para garantizar eso y en todo caso para cuidarte. Si el Estado se convierte en su contrario, vos no tenés nadie que te cuide, eso es terrible. ¿Vos te lo imaginás? Y es terrible, no hay nadie que te pueda cuidar. Nadie. Por eso todas las redes de solidaridad que se fueron formando a partir de lo que se fue llamando las organizaciones de derechos humanos, pero donde tenía que haber mucho coraje, digamos, para Sí. hacer denuncias, para ir a reclamar. Acá en San Nicolás, también uno de los casos muy conocidos fue el de José María Budassi y Pablo Martínez, que ellos eran militantes del peronismo revolucionario de Montoneros, habían vivido en algún momento fuera de San Nicolás, vuelven, estaban cursando eran católicos, estaban cursando en la escuela diocesana, el Cholo estaba cursando ahí asistente social y bueno, de repente se los llevan. Ellos son los famosos desaparecidos del Don Bosco, que les dicen a veces. Eso es medio errado, digamos, medio confuso, porque ellos en realidad ya habían egresado del Don Bosco. Claro. Ya Ellos- no pertenecían a la congregación. Exacto, hacen el último año en el 75, pero sí pertenecen a una juventud que es como gran parte de la de este tiempo, que es peronista revolucionaria, que es católica, que es todo eso junto y que peleaba justamente por una sociedad que fuera más justa y por una iglesia más vinculada también a los pobres, al tercer mundo, todo lo que serían ese tipo de opciones. Cuando a Budassi y a Martínez los desaparecen, los padres se ponen en marcha enseguida y van a reclamar van a llevarle el pedido, digamos, al obispo Ponce de León, que era uno de los que en San Nicolás, desde posiciones de poder e influencia como la que tenía él, eligió ayudar, eligió no ser cómplice. Tuvo una decisión de ir a hablar todo el tiempo que tuvo, todas las veces que tuvo que ir con Saint Amand y llevarle los reclamos de esta gente que estaba desaparecida. Y en su caso pudieron salvar la vida, aunque estando presos hasta el año 84. Los llevan en el 77, los largan en la Navidad del 84. Pero bueno, también es justamente uno de los casos, fíjate todo lo que venimos recorriendo, Sí. que ejemplifica algunas de las cuestiones que se dan en todo el país, pero que acá en San Nicolás también las tuviste, ¿no? Sí, Porque sí, sí, tuviste sí. el terror, tuviste la autoridad de las Fuerzas Armadas sobre el conjunto de las fuerzas de seguridad, tuviste un plan para desaparecer y aniquilar a miembros de las organizaciones político-militares, resistencia por parte de los familiares, o si no se lo quiere llamar resistencia, por ahí se lo puede llamar algunas acciones destinadas a poder reparar eso que estaba sucediendo. Y en algunos casos se pudo y en otros casos no se pudo, como el de Cámpora, que él tiene una placa con su nombre en la puerta del Don Bosco, porque también iba al Don Bosco con Cholo, Gerardo Cámpora y también Carlos Faraggi, que bueno, en el caso de Cámpora él estaba haciendo el servicio militar. Él era montonero y lo llaman al servicio militar y va. Es decir, una situación, te imaginarás, extremadamente peligrosa. Y del mismo lugar donde estaba haciendo el servicio, en el Palomar, hay un testigo que vio que lo vinieron a buscar con un Falcon y se lo llevaron y nunca más se lo vio. Unos días después viene un soldado acá a la casa de la familia, ellos vivían ahí en Falcón pasando Benítez, y le golpean la puerta y le dicen
Le dicen, Gerardo, ¿está acá? No, no está acá, está en el servicio. No, desertó, díganle que se presente. Es decir, arman un escenario en donde él se había ido. Se había rebelado del ejército, sí. Y bueno, que eso justificaría un accionar, digamos, violento. Exacto. Pero bueno, en su caso sí se sabe que lo vieron en la UP3. Hubo gente que lo vio torturado, porque en la UP3 tenían lugar aberraciones, directamente aberraciones. Estamos hablando de empalamientos, estamos hablando de torturas con picana, estamos hablando de golpizas, estamos hablando de lo más bestial que te puedas imaginar. Ahí lo vieron a Cámpora y después ya no lo vieron más. Bueno, muchas gracias, Emma. No, gracias a ustedes. Por todo este trayecto que vinimos pasando de la dictadura acá en la ciudad, y bueno, también nombramos a nivel nacional. Es para seguir hablando, ¿no? Ni hablar. Si alguien por ahí quiere revisar un poco esto, yo tengo un canal de YouTube con mi nombre. Sí, sí. Que ahí en su momento subí algún video medio mal editado, pero la intención es lo que cuenta. Sí, sí. En algún momento lo haremos mejor. Pero bueno, como para que... Están también los que quieren fuentes, las sentencias de los juicios, se llaman 1, 2 y 3. Sí, sí, sí. Eso se puede consultar públicamente y totalmente. Hay testimonios muy duros. En términos de chivo al diario, nosotros publicamos cada vez que sale alguna información nueva del juicio Saindamán 4, del 3, así que también en la web de Diario del Norte hay mucha información colgada sobre eso. Bien, sí. De hecho, yo para mi investigación revisé el norte, desde el año 2003 hasta el año 2015, que justamente cubrió pude seguir una cobertura de todo ese proceso, que es muy interesante porque vos imaginate que para el año 2003 en realidad estaban todos libres. Claro, los represores. Y ahí se va abriendo todo un periodo de decir inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, de alguna anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final, y comienzo de la posibilidad de que se hagan juicios. Y que en San Nicolás, bueno, se empiece como a abrir la caja de Pandora, porque es ahí donde es el momento que investigo yo, de decir cómo se empieza a pelear por una memoria, por una intervención activa desde el presente sobre ese pasado para lograr justicia en ese momento. Emanuel Benigni junto a nosotros en Profetas sin Religión, muchas gracias por haber compartido junto a nosotros.